quédate mañana todo el día. La máxima autoridad de la Universidad Mayor de San Andrés, ex defensor del pueblo, expresidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, acompañándonos esta noche. Señor rector, muchas gracias por acompañarnos. Usted ha estado presenciando de manera atenta el contacto con la unidad móvil de televisión universitaria en Trinidad, precisamente a propósito de este encuentro de las 64 comunidades del TIBNIS con el Tribunal de los Derechos de la Naturaleza. Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Jimena. Un saludo cariñoso a la audiencia del canal y del programa. La visita de este tribunal realmente es importante, trascendental para el país, en una coyuntura donde los derechos de la naturaleza, vinculados estos con los derechos de los pueblos indígenas, con el derecho al medio ambiente, con el derecho de la madre tierra y finalmente con los derechos de los pueblos, más conocidos en el contexto internacional como los derechos de tercera generación, hoy en día están siendo vulnerados en el plano internacional por las potencias, por la influencia que ejercen en cada gobierno las grandes empresas transnacionales que le imponen una agenda a los gobiernos de esas potencias, motivo por el cual estas muchas veces se niegan a suscribir convenios en función de la defensa y protección del medio ambiente, porque económicamente no les conviene. Por un lado eso, pero en el plano interno el Estado boliviano, y esto hay que decirlo con claridad, el gobierno boliviano maneja un doble discurso, porque cuando sale a las tribunas internacionales el presidente y nuestros representantes lanzan un mensaje muy contundente de defensa de la naturaleza, de la madre tierra, de los derechos ecológicos, etc. Pero al interior del país cambia radicalmente no solo el discurso, sino su actitud. Porque de pronto ellos le dan prioridad, por ejemplo, a transnacionales que explotan, que desarrollan actividades de explotación minera o de exploración hidrocarburífera, etcétera, etcétera, de contaminación del medio ambiente. Hay empresas, hay cooperativas que sistemática y cotidianamente están vulnerando el medio ambiente. Pero lo más grave, ya en la relación Estado-sociedad civil, en la relación gobierno-pueblos indígenas, se vulnera permanentemente el artículo 30 de la Constitución, la cual enarbola los derechos de nuestros pueblos, ¿no? No respeta ese derecho que tienen los pueblos indígenas de la consulta previa e informada. Se ha obsesionado con construir una carretera que pase por el corazón del territorio indígena, ¿no?, del TIBNIS. Sus clientes políticos, me refiero a los productores de coca, y han invadido el polígono 7, que es donde va a llegar también este tribunal. Entonces, de pronto que confrontamos, reitero, con un problema en el ámbito internacional donde las potencias, ¿no?, son las grandes vulneradoras del derecho al medio ambiente, y en el plano interno el gobierno que, reitero, muestra una cara hacia afuera en el discurso, en el plano internacional, pero internamente se ha convertido en un depredador principal. Y en esa circunstancia, si bien el gobierno ha dicho que van a permitir que este tribunal llegue a los lugares donde debe estar, pero paralelamente sus organizaciones sociales ya muestran anticipadamente un grado de hostilidad hacia nuestros ilustres visitantes, sin tomar en cuenta que es un tribunal que, como lo mencionó la persona a la que entrevistaste, va a escuchar las versiones de ambas partes, no va a tomar una información unilateral, justamente para dar un criterio autorizado que tenga no solo solvencia informativa, sino solvencia moral y sea sustentable, ¿no? Necesita escuchar a todos. De modo que conviene al país que esta instancia internacional desarrolle su trabajo con toda libertad, sin presión de ninguna de las partes, pero fundamentalmente compruebe in situ lo que está aconteciendo en Bolivia en relación a la afectación del medio ambiente y además, como correlato, la vulneración de los derechos de nuestros pueblos.
Como usted dice, tiene que escuchar a ambas partes. El gobierno aún no ha confirmado la reunión. El miércoles 8 de agosto el Tribunal de los Derechos de la Naturaleza solicitó a través de la Embajada Boliviana en Ecuador una audiencia con el presidente Evo Morales para conocer su posición sobre esta denuncia planteada por los pueblos indígenas y se habría sugerido un encuentro. En este momento, ¿qué opina usted que debería hacer el gobierno? ¿Reunirse, aceptar, darle la importancia que tiene precisamente este Tribunal de los Derechos de la Naturaleza? El gobierno no solo tiene derecho a dar su versión, sino la obligación como Estado. Porque el momento en que el gobierno se niegue a dar información a estos organismos, de alguna manera está coartando esa investigación libre, espontánea, imparcial que debe realizar este organismo. Las entidades, como no solo las que representan a los pueblos indígenas, las organizaciones que defienden los derechos del medio ambiente, han hecho esta gestión justamente para provocar la llegada de una entidad que realice una indagación absolutamente imparcial. Eso es lo que nos conviene, no una que venga y dé una versión unilateral, digamos, a nuestro gusto, ¿no? Por el contrario, lo serio aquí, el objetivo es que los miembros de este organismo entrevisten a las autoridades del Estado, a la sociedad civil, a la representación de los pueblos indígenas, en fin, a los organismos no gubernamentales, para contar con los mayores elementos de juicio, ¿no?, que le permita evacuar un informe absolutamente responsable, completo, verdadero, apegado a la realidad de los hechos, y sobre esa base también plantea un conjunto de recomendaciones. Nos conviene a todos, al gobierno y a todos que tenemos un compromiso con los derechos humanos y en este caso específico con los derechos de medio ambiente. Los asambleístas del Movimiento al Socialismo han asegurado que los veredictos de esta organización no son vinculantes con ningún Estado. Sin embargo, señor rector, es evidente que la presencia de ellos va a lograr visibilizar las acciones que violan los derechos de la naturaleza. Y es un tribunal moral muy respetado en el contexto internacional porque está conformado por académicos, por líderes indígenas que promueven iniciativas ambientales en el planeta, ¿no? Ese es el problema del gobierno. Yo escuché esta versión que tú mencionas en el ministro de Gobierno, que dice que no tiene efecto vinculante. Pero estamos hablando del ministro de Gobierno, que antes de ser parte del gobierno, del MAS, ¿no?, él fue activista por los derechos de los pueblos indígenas. No te olvides que él fue el director del CEGIS. Él fue activista de los derechos humanos y conoce a la perfección esta problemática. Entonces, si nosotros nos retrocedemos en el tiempo y nos imaginamos a un ministro Carlos Romero como presidente o director del CEGIS, ¿no?, o como activista de los derechos humanos, reitero, retrocediendo unos 10 años, 8 años, ¿no?, por ahí, no podríamos admitir que esté hablando como habla hoy día. Su participación, sus declaraciones durante la marcha de los pueblos indígenas, la 8ª marcha, realmente fue cavernaria y no podíamos entender de una persona que se exprese cuando tiempo antes más bien su discurso era al revés. Es como si yo, Waldo Albarracín, mañana me convierta en autoridad pública y acuse a la Asamblea de Derechos Humanos de ser una entidad de lo peor, o hable mal de la Universidad Mayor de San Andrés, me convierta en un violador de derechos humanos. O sea, no hay coherencia, nadie me va a creer después. Y por eso yo tomo en ese parámetro a las actitudes y declaraciones del ministro de Gobierno. ¿Por qué le vamos a creer cuando él habla mal de esta comisión? ¿Por qué le vamos a creer si años atrás era más bien un impulsor de los derechos de la naturaleza, de los derechos de los pueblos indígenas? Entonces, la gente no puede cambiar tanto, ¿ya? Pero más allá cada uno con su conducta individual. Pero en este caso el gobierno hace mal en pretender desmerecer la validez de las actuaciones de un organismo al cual ellos también en algún momento han acudido. Te pongo el ejemplo concreto. El ministro de Justicia, Héctor Arce, acudió hace unos 2 años, debe ser menos, a la Comisión Europea para recabar su criterio
sobre el Código Penal, ¿me entiendes? Y el informe que evacuó esta comisión sirvió de base para muchos principios que se aplicaron en la proyección del Código. Y resulta cuando la misma Comisión Europea, a petición de la OEA, emite un informe, una opinión respecto a la postulación del presidente, o sea, desde luego expresando un criterio en sentido contrario, habla mal de esta comisión cuando él mismo acudió a este organismo. Entonces no podemos utilizar a las instituciones de acuerdo a nuestra conveniencia política. Por eso hago un parangón en el caso de ambas autoridades que hace tiempo opinaban de una forma y hoy opinan exactamente al revés porque políticamente les conviene. ¿Qué quiere decir esto? Que los derechos humanos, que los derechos de los pueblos indígenas, que los derechos de la naturaleza, los derechos ecológicos, los derechos del medio ambiente, de la biodiversidad, no pueden depender de los cambios de carácter, de temperatura o del cambio ideológico de un político. Los derechos siguen siendo derechos humanos independientemente de qué es lo que les pase a los políticos. Y es eso lo que nosotros debemos defender. Por eso te pongo un ejemplo, si mañana, obviamente yo que hoy día te estoy dando un discurso y mañana aparezco porque me conviene políticamente diciendo lo contrario, entonces la gente ya no va a creer en nadie. En este momento el país tiene 2 visitas. Y pese a todas las circunstancias noticiosas, hablando del contexto periodístico, no se ha podido pasar desapercibido. Uno, la presencia a la que estamos haciendo referencia en primera parte, al Tribunal de los Derechos de la Naturaleza, y otra, al relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se encuentra en nuestro país precisamente cumpliendo una intensa actividad. Y obviamente sostiene reuniones el relator con diferentes sectores en el país, y el delegado dijo que quiere ver cara a cara las vulneraciones de los derechos. Estas 2 presencias en el país en este momento son presencias muy fuertes porque está Bolivia en los ojos del mundo en situaciones muy delicadas como son derechos. Mira, la presencia del relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el caso Bolivia en territorio boliviano, pero además al mismo tiempo él es el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Me refiero a Francisco Eguiguren. Él es un antiguo activista de los derechos humanos con una trayectoria muy sólida en la temática y que tiene la experiencia necesaria y que ha llegado con una actitud absolutamente coherente con sus principios, pero él, en su condición de presidente de la comisión, está asumiendo, a mi parecer, una actitud imparcial, que es lo correcto. Porque no podemos pedirle que venga y nos escuche solamente a nosotros, a la universidad o a los activistas de derechos humanos, a las organizaciones sociales o a las plataformas. También tiene que escucharle al Estado. Y me parece legítimo, correcto, además necesario, que escuche la otra versión. La versión del Estado, del gobierno, en fin, de las autoridades públicas con las que se está reuniendo. ¿Por qué nos conviene a nosotros que escuche ambas partes? Porque si solo buscamos que escuche una versión unilateral de una de las partes, la nuestra, siempre va a quedar la duda, ¿no? ¿Qué dirá la otra? Entonces es fundamental jugar limpio. ¿Qué significa jugar limpio? Que también, así como nos escucha a nosotros, queremos que le escuche en lo posible al presidente, al vicepresidente, a los ministros, a todos los que tienen que ver con el tema. Y que sobre la base de estas versiones que vienen de la sociedad civil y de la parte gubernamental, saque sus propias conclusiones. ¿Y acá qué está en juego? ¿Qué es lo que nosotros queremos demostrar? Que en Bolivia estamos viviendo una situación muy peligrosa de indefensión ciudadana. ¿Y por qué hablo de indefensión ciudadana, de inseguridad jurídica? Porque si en este momento, por ejemplo, en el caso del canal universitario, tú como periodista y otros colegas tuyos pueden ejercer su trabajo libremente, ¿me entiendes? Pero no te pasaría lo mismo si tú estuvieras en otros canales que por más privados que sean, dependen de la publicidad que le da el Estado.
¿Y cuántos colegas tuyos hoy día han sido despedidos de sus fuentes de trabajo solamente por ejercer la ética periodística? Solo por ser correctos en su labor profesional. Entonces, esa inseguridad jurídica es la que queremos demostrar. El hecho de que en Bolivia no existe independencia de poderes, el hecho de que el Tribunal Constitucional, que es el guardián de la Constitución, se preste más bien para violar la Constitución. O sea que desarrolla un trabajo exactamente al contrario de de las atribuciones que le da la misma Constitución. El hecho de que si eres crítico del gobierno, puedes convertirte en delincuente y hasta ir a la cárcel, aunque no hayas cometido ningún delito. Y al revés, si eres parte del gobierno, puedes llegar a cometer delitos, pero también ser protegido por el mismo Estado que garantice tu impunidad. Entonces, ese tipo de elementos le estamos proporcionando a la Comisión Interamericana a través de su presidente, porque es importante que ellos conozcan, pero al mismo tiempo, para nosotros es necesario que lo que le decimos lo compruebe entrevistando a la parte, diríamos, antagónica, en este caso al gobierno. Que le escuche, o sea, que escuche las dos versiones y sobre esa base haga su propia indagación, la comisión, para ver quién tiene la razón. O sea, nosotros sí queremos jugar limpio. El gobierno lo que ha hecho es, incluso deliberadamente, le ha preparado una agenda tan densa a este alto funcionario como para evitar que se reúna con la sociedad civil. Sí. Pero él ha sido muy ético y ha dicho: yo no me voy a reunir con el gobierno si es que no me permiten reunirme con la sociedad civil. Y para nosotros por eso es conveniente que, así como nos dio la posibilidad de decir nuestra verdad, también le dé la misma alternativa, la posibilidad al gobierno. Esa es la idea, ¿no? Y que sobre la base de su propio razonamiento, la información que reciba y la indagación que desarrolle la comisión, llegue a la verdad. Que la verdad lo comprueben ellos. Nosotros la podremos decir, adjuntaremos nuestras pruebas, pero para nosotros es importante que el organismo internacional compruebe si realmente se violan o no los derechos humanos en Bolivia. Y a partir de eso se emitan los criterios correspondientes. Precisamente, señor rector, al decir usted la pluralidad de escuchar distintas voces, de autoridades, de organizaciones sociales, de personalidades, es para lo que ellos han venido, conocer personalmente a las autoridades, a organizaciones sociales en la condición de relator. El señor relator aclaró que su visita al país no es para elevar un informe, sino para conocer qué pasa en materia de vulneración o defensa de los derechos humanos. Esa es la visita concreta. Claro, en realidad se inició incluso, la primera iniciativa fue de una universidad colega, la universidad privada boliviana, que lo invitó para una cuestión académica. Es decir, él debe dar conferencias, bueno, ya la dio hoy día en La Paz, la va a dar en Cochabamba y en Santa Cruz. Entonces, enterados de esa llegada, por gestiones de una universidad privada, se aprovechó para que esa visita se convierta en una visita oficial. Es decir, que independientemente de las disertaciones que va a dar en el plano académico, que desarrolle una labor ya oficial en función de escuchar testimonios referidos a la situación de los derechos humanos en Bolivia. Y así se está dando, que evidentemente se ha vuelto muy intensa, pero qué bien que muchas entidades, incluso dos expresidentes, han tenido la oportunidad de hablar con este alto comisionado, me refiero al presidente Mesa, al presidente Quiroga, en fin, y qué bien que se reúna con las autoridades de gobierno. Pero también es fundamental que escuche a las organizaciones de la sociedad civil, la Asamblea de Derechos Humanos, que ya le ha dado su versión, la universidad a través de mi persona, en fin, otras entidades, las víctimas de las dictaduras, que también dieron su versión. Y seguramente en Cochabamba y Santa Cruz aprovecharán algunos espacios para que otros organismos, las plataformas, le den su punto de vista. Y obviamente ellos se va a percatar que hay mucha coincidencia, aunque no lo hayamos coordinado así, pero los testimonios que le dé la universidad o los 21F o la Asamblea, de todas maneras van a ser coincidentes, uniformes, ¿no? Para que él se percate de la realidad que vivimos en el país. Pero no solo eso, porque a nosotros no nos interesa quejarnos, lo que nos interesa es que en Bolivia cambien las cosas. Con este gobierno, nosotros nunca hemos dicho, no nos interesa bajarlo del poder a Evo Morales.
democráticamente nosotros creemos que él tiene el derecho de culminar su gestión dentro de los plazos constitucionales, que es el próximo año. A lo que no tiene derecho el señor Morales es a volver a postular, y eso debe quedar claro, que ha sido definido no solo en la Constitución, sino en un referéndum donde el pueblo ha dado su palabra mencionando, decidiendo además de que no se modifique la Constitución, y eso implica que él, tanto como Álvaro García y Evo Morales, no pueden volver a postular. Ahora, si están dispuestos a pisotear la democracia y a pisotear la Constitución, y atenidos a su fuerza, al apoyo que tienen de los militares, de la policía, por la fuerza llegan a postular, es otro tema, pero eso ya es la actitud antidemocrática, o en otros casos podríamos llamar hasta actitud dictatorial, ¿no? Las plataformas y colectivos ciudadanos que han presentado el tema del 21F, el voto ciudadano del 21 de febrero del 2016, han permitido que el relator asegure que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se vaya a pronunciar institucionalmente más adelante sobre este tema. Lo que estamos buscando es eso. Nosotros hemos planteado una demanda ante la Comisión. El problema que es, y no lo ha ocultado Francisco Eguiguren, es la demora de estos trámites. No es que cuando tú planteas una demanda y a la semana ya te responden, ¿no? Demora incluso hasta la aceptación y luego la sustanciación de esa investigación tiene sus demoras. Por eso es que también estamos buscando por otras, simultáneamente a esta alternativa, la de intentar encontrar una consulta, ¿no? Hacia la Corte Interamericana. Cabe aclarar que no es lo mismo que la Comisión Interamericana que la Corte Interamericana. La Comisión es una instancia esencialmente investigativa y que emite un informe si se ha comprobado o no la violación de derechos. En cambio, la Corte es un tribunal donde el Estado, cualquier Estado del sistema interamericano, es sometido a un juicio. Que se va a llegar a eso, sí, pero la preocupación que nosotros tenemos, que es clara, es el tiempo. Las elecciones son el próximo año y nosotros necesitamos tener una posición tanto de la Comisión como de la Corte lo más antes posible, y ahí está la dificultad. Por eso creemos que una opinión consultiva ante la Corte puede ayudarnos a acortar plazos, pero eso habrá que buscarlo a través de las instancias. No todos pueden plantear una opinión consultiva, pueden hacerlo los estados, ¿no? Y a ver, ojalá que por ahí podamos también encontrar una solución a este tema. Dos visitas importantes que marcan prácticamente la agenda informativa. Estamos hablando del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza y también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es un órgano principal de la Organización de Estados Americanos que tiene la función de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos. Muchísimas gracias, señor rector, por acompañarnos en estos temas tan importantes, tan urgentes y que obviamente se tiene que promover la conciencia ciudadana sobre lo que está ocurriendo en el país y también exponerlo al mundo. Yo soy el agradecido por la invitación y aprovecho siempre para dar un saludo cariñoso a la audiencia de TVU. Muchísimas gracias, señor rector. Nosotros nos vamos a la pausa, aguárdenos unos segundos, estaremos nuevamente en contacto con la unidad móvil y también más información. Tendremos enseguida el tema de redes sociales. El presidente Evo Morales está celebrando los 400.000 seguidores en Twitter, sin embargo, sigue siendo el segundo más tuiteado del país.